Bien, vamos a comenzar el tema 3, donde vamos a ver la simbología. Vamos a hacer un repaso de los símbolos más importantes. Posteriormente, en otro tema, ya veremos el funcionamiento interno pues, de algunas distribuidoras, reguladores y algún actuador. También veremos al final unas fotos donde vemos algunas bombas y válvulas con su símbolo en la placa de características que deberían estar siempre en un lugar visible. Bien, comencemos pues. Vamos a ver primero los símbolos de tipo general, como puede ser una línea continua, que representa una tubería de trabajo, la línea discontinua, tubería de pilotaje o conducto de fugas, el círculo sería unidades transformadoras de energía, el semicírculo, que representa un motor o bomba con ángulo de rotación limitado, el cuadrado, donde tenemos elementos de regulación, el rombo sería equipos de preparación, pues filtros, separadores, aparatos de lubricación, intercambiadores. Y el rectángulo, donde representa cilindros y válvulas. Vamos a verlos ya más detenidamente. Entonces, dentro de las bombas, este sería una bomba de un sentido de flujo y de flujo constante. Aquí tendríamos representado una bomba con un sentido de giro. Dos sentidos del flujo. Y ahora tendríamos una bomba con dos sentidos de flujo y con posibilidad de conectar en dos direcciones, en los dos sentidos de giro. Al atravesar con la flecha, este representa que es regulable. Tendríamos una bomba en donde podríamos regular el caudal. Y aquí tendríamos pues conexión de fugas a tanque. Vemos ya de paso el símbolo del tanque o depósito de aceite. Sería un rectángulo abierto por la parte de arriba. Motores, pues en motores tendríamos prácticamente lo mismo, pero ahora el triángulo está con el vértice hacia el interior. En este caso sería un motor de un sentido de flujo no regulable. De dos sentidos, pues tendríamos que tener el símbolo con los dos triángulos. Y si es regulable el caudal, pues sería este de aquí. También el círculo con la M, pues aquí esto lo borramos, sería simplemente esto. Aquí tendríamos representado lo que es el motor eléctrico que nos accionaría la bomba hidráulica. Un motor hidráulico basculable con un cierto ángulo de giro. Vamos a ver ahora cilindros. Vamos a empezar con el cilindro de simple efecto, donde el retorno del vástago sería por fuerza exterior. En la fuerza exterior podría salir el aceite y retornaría. Lo normal también es que un cilindro de simple efecto retorne por efecto de muelle o el resorte en la cámara del vástago. Luego pasaríamos a cilindro de doble efecto, donde tenemos ya pues una entrada y una salida de aceite, y viceversa cuando queramos recoger el vástago. Aquí tendríamos un cilindro de doble efecto con amortiguación en la cámara del vástago o amortiguación en las dos cámaras. Si además colocamos la flecha, quiere decir que tenemos ahí una amortiguación que la podemos regular. Vamos a ver las válvulas distribuidoras, donde están representadas por cuadrados. Cada cuadrado representa las posiciones. Entonces, si tenemos dos cuadrados, serían dos posiciones. En este caso,
pues tendremos 3 posiciones. Por otra parte, tendríamos las conexiones o vías. Aquí tendríamos 2 conexiones entonces tendríamos, esta es lo que se denomina una 2-2, 2 vías y 2 posiciones. Si lo que tenemos es lo siguiente, ya no sería una 2-2, sino sería 3 vías, 2 posiciones, es decir, una 3-2. Por lo tanto, ahora aquí ya podemos identificar 4 vías, 3 posiciones, una 4-3. Aquí el centro, podemos tener diferentes centros, centro cerrado, centro en N, centro en silla, centro en H, depende para diferentes funciones podemos tener comunicado el centro de diferentes formas. Bien, este sería el símbolo de una válvula proporcional con 2 rayitas paralelas. La válvula proporcional pues tiene, en este caso serían 2 posiciones extremas, pero infinitas posiciones intermedias. Vamos ahora a los diferentes accionamientos de las válvulas. El símbolo general de control manual por pulsador, puede ser por palanca, por pedal. Aquí tendríamos por rodillo, sería un final de carrera, por ejemplo, por muelle, por pilotaje neumático, y si el triángulo está relleno negro, entonces sería por pilotaje hidráulico. Por bobina, electroimán, este ya sería una electroválvula, o podemos tener una combinación por bobina y pilotaje hidráulico. Válvulas de bloqueo y reguladoras de caudal. Bien, aquí tenemos lo que es un antirretorno sencillo, donde el flujo solo puede pasar en esta dirección. También podemos tener un antirretorno con muelle, donde nos ofrece una pequeña resistencia, o un antirretorno pilotado, en este caso podría el flujo ir en esta dirección, pero para ello previamente tenemos que pilotar en la línea correspondiente. Bien, válvulas de bloqueo y reguladoras de caudal. Vamos a ver que aquí tenemos una selectora de circuito, donde podemos seleccionar por una rama o por otra. Se desplazaría el asiento, saldría por aquí, y por aquí sería este caso con el asiento a la izquierda, y podemos seleccionar. Bien, seguimos. Ahí tenemos una estranguladora bidireccional regulable, nos estaría estrangulando en las 2 direcciones, y si colocamos un antirretorno estaríamos estrangulando en esta dirección. Lo obligamos a pasar por el estrangulador en esa dirección. Aquí tenemos una reguladora de flujo de 2 vías con balanza compensadora de presión, y vemos lo que la diferencia es independientemente de la presión, nos estará regulando el caudal, y si además tenemos este símbolo será también compensadora de presión y temperatura.
Bien, válvulas reguladoras ahora de presión. Tenemos la limitadora de presión, donde la toma de presión la tenemos aquí, y aquí tenemos la salida. Entonces vemos que la toma de pilotaje está en P, y si la salida la llevamos a tanque, entonces es una limitadora de presión que con la flecha quiere decir que la podemos regular a una presión determinada. Podemos tarar a la presión que nosotros queramos. Si no va a tanque, tendríamos presión, salida. No va a tanque, sino que va a otro punto del circuito, a otro actuador, por ejemplo. Entonces sería una válvula de secuencia, y en este caso con regulación y retorno externo de aceite piloto. Aquí podemos ver el retorno externo del aceite piloto. Aquí tendríamos una válvula de descarga en vacío de acción indirecta. Un ejemplo típico es que está normalmente abierta, tirándonos todo el fluido a tanque, dejando pasar a tanque, para no estar trabajando con presión, y cuando pilotemos aquí en X se comportaría como una válvula limitadora normal a lo que la tengamos tarada. Válvula reductora de presión, donde la diferencia importante es que ahora la toma de pilotaje la tenemos en A, nos detecta la presión a la salida y nos va a cerrar o abrir para mantenernos una presión determinada en un punto del circuito. Aquí tendríamos una válvula reductora de presión de 3 vías. Preparación de fluidos, pues tendríamos lo que es un filtro, símbolo del filtro, o filtro con purgador. Refrigerador con conductos refrigerantes, conductos de refrigerante, y el calentador, que sería el símbolo con las flechas hacia el interior. Bien, ahora pasemos a ver unas fotos de unas placas, de unas válvulas son de carácter didáctico, pero vemos, por ejemplo, aquí un estrangulador con antirretorno, es decir, está estrangulando en el sentido de A a B, nos estará estrangulando, es unidireccional. Aquí podemos ver la válvula con sus enchufes rápidos y una ruleta para poder estrangular más o menos. Este símbolo también se utiliza, es una reguladora de caudal independiente de la presión. Aquí la podemos ver, es lo mismo, con su ruleta para regular. Una limitadora, si conectamos a tanque, sería una limitadora de presión. Y si conectamos a otro punto del circuito, pues hemos dicho que es una válvula de secuencia. Aquí tenemos una válvula reductora de presión, un distribuidor 4-2 con accionamiento manual y retorno muelle. Aquí lo vemos con el pulsador manual y sus conexiones. Esto sería un 4-3. 4-3, accionamiento manual por los dos extremos, y le faltaría ahí
está centrado en la posición intermedia por resortes. Ahí vemos los dos pulsadores, uno a cada lado. Un antirretorno pilotado, el flujo podría pasar en esta dirección, pero cuando pilotemos aquí en B. Tenemos que pilotar en B. Un pequeño motor hidráulico que es de caudal constante. Ahora sería una electroválvula. Ahora el símbolo de las bobinas estaría también centrada en la posición intermedia por muelles. Aquí la vemos con sus conectores para las bobinas. Una válvula proporcional, donde exteriormente pues no se distingue del anterior, ya que también tiene los conectores para las bobinas. Y aquí tenemos un accionamiento electrohidráulico. Estaría compuesta, aquí se ve, de dos cuerpos, porque para evitar la bobina que sea de gran tamaño, primeramente cuando actuemos la bobina nos daría paso de fluido a la corredera principal, que estaría en este cuerpo de aquí, y ese fluido es el que nos movería a la corredera principal, con lo cual ya cambiando de una posición u otra. Bien, con esto concluimos el repaso de la simbología